Hola, bienvenidos a Diálogo Atemporal. Este es nuestro primer episodio, el comienzo, es nuestro primer episodio piloto y vengo a traerles solamente un resumen de lo que vamos a hablar, de los temas que vamos a hablar durante estas 2 horas y media. Esperamos realmente que lo disfruten en familia o solo también. Y bueno, solamente voy a hacer referencia en algunos puntos que vamos a tocar sobre este primer episodio. Entonces va a ser nuestra visión y qué esperamos del podcast, un poco de quiénes somos, por qué estamos haciendo este podcast, ¿no? Por otro lado, cómo mantener un diálogo constructivo y honesto. Esto va a ser justamente un punto fundamental para nuestro podcast, porque de así también se llama. Nuestra disposición y compromiso también con ustedes. Cuál va a ser nuestro compromiso, qué les vamos a traer, todo traído justamente de la mano, tener una mente crítica, pero también traer y hablar con base, va a ser muy importante para nosotros. Por otro lado, vamos a hablar desde un punto religioso, histórico y científico. Esto va a ser también muy importante porque de aquí vamos a agarrar todas esas bases para poder traerles a ustedes. También le vamos a hablar de un punto cristiano, católico. Esto va a ser también muy importante porque vamos a tocar muchas partes dentro de la historia católica. Y por último, un pequeño introducción al pensamiento posmoderno contra el pensamiento conservador, ¿no? Entonces, realmente esperamos que este sea de su agrado. Nos pueden dejar su feedback en los comentarios. Y realmente, bueno, agradecemos mucho que vean nuestro podcast y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a nuestro podcast Diálogo. Atemporal. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. ¿Por qué diálogo temporal? Bueno, después les explicaremos. Mm, Ese es precisamente nuestro objetivo de hoy, en este primer podcast, este primer episodio de la primera Temporada. temporada. Ujú. Quizá, creo que lo vamos a hacer por temporadas. Exacto. Sí, claro, para darle Eh, justamente como auge a todos los temas que vamos a tocar y creo que van a ser bastantes. Y claro, Sí, para reagruparlos por temporadas, básicamente. claro. Quizá para que sea un poco más fácil, pero bueno. En fin, es nuestro episodio piloto para explicarles, bueno, por qué vamos a hacer este podcast, por qué el nombre, cuáles son los temas que queremos tratar a lo largo de los episodios, Mm, por qué decidimos hacer un podcast, por qué los temas en específico que se los vamos a mencionar también. Em, y en base a eso, bueno, vamos a ir haciendo cada episodio en base a un tema específico, mm. porque queremos abarcar muchos temas, pero precisamente por el compromiso que queremos hacerlo de manera bien informada y de manera seria, no vamos a hablar de todos en un solo capítulo, sino que vamos a enfocarnos en una cosa a la vez. Sí, claro, y además que por todo el tema de la edición y todo lo que vamos a hacer, yo creo que vamos a tener Ujú, por lo menos 2 episodios al mes. Y yo creo que van a ser ujú, bien elaborados justamente para que ustedes tengan toda la información, bueno, bien centrada, todo bien calado y que justamente ujú. la información llegue justamente de la manera más fácil justamente y que ustedes solamente tengan la información a la mano, por así decirlo. Porque nosotros vamos a hacer todo como un tema de investigación, profundizar en los temas, justamente todo esto va a ser hablado tras de cámaras y después solamente lo que vamos a traer es un resumen bien estructurado para que ustedes puedan disfrutar justamente del podcast con nosotros, puedan entrar justamente en todo lo que queremos enseñarles, por así decirlo, demostrarles y también Ujú. compartir con ustedes todos estos temas que estamos interesados y seguramente va a ser de una forma muy bonita para compartirlos con todos. Exactamente. Tal cual, ese es nuestro objetivo.
Y bueno, algunos se acordarán o no de que habíamos empezado un podcast Sí, que se llamaba Mucho de Todo, donde la pasamos súper bien también. sí, Que finalmente, por cosas de organización, no pudimos ponernos de acuerdo, porque cada uno tiene cosas que hacer. claro. Y por otro lado, porque también queríamos hacer algo quizá un poco más serio Mm. y más, no sé si decir más profundo sería la palabra correcta, pero Sí, yo creo yo creo que que más informado. yo creo que en todo caso era un Sí, poco más de entretenimiento lo que estábamos haciendo. sí, exacto. Y a lo Ujú. mejor se puede ver como menos serio, pero obviamente tenía todo un Ujú. tras cámara que era bastante trabajo también. Pero yo Sí, creo que claro. ahorita la visión y el objetivo justamente de este nuevo podcast justamente es darle como algo, sí, más profundo. Yo creo que también más profundo porque va Ujú. mucho más al análisis, va mucho más a la psicología, va mucho más al entender, al aprender justamente y nosotros también aprender junto con ustedes también en el proceso. Y yo creo que ahí creo que sí, sí hay una diferencia pues entre las dos. Exacto. Sí, porque antes también queríamos, nuestro objetivo era similar. Exacto. Queríamos estar también bien informados, hablar con base y, Pero era más en la y broma no va a ser también. diferente Sí, y claro, y por más que sea, tampoco no somos ni éramos expertos en cualquier tema, entonces era más que todo una conversación amena, Exacto. echábamos bromas, jovial. Pero bueno, precisamente te tomo entonces la palabra para enlazar con nuestro objetivo, Ujú. que es precisamente hablar sobre temas de manera informada y con mucho más conocimiento, pues, Claro. e informarnos mejor. Y bueno, voy a contarlo en modo de anécdota, Ujú. comenzando desde el principio, Ujú. precisamente. Cuando me llamaste para proponerme la idea del podcast, Ujú. nos dimos cuenta de que o sea, estamos en concordancia en lo que queremos hacer en muchos aspectos. Mm. Primero, por el lado de los temas que queríamos tratar, que son temas serios, pues. Exacto. Por ejemplo, queremos hablar sobre religión, Sí. eh, que fue lo que me mencionaste en el momento que me llamaste. Yo te dije que me interesaba también, sobre todo este año que de alguna manera he redescubierto ciertas Ujú. cosas. Y luego yo te mencioné que, bueno, también me interesa el tema. Ujú. Y además también me gustaría hablar hablar sobre ciencia Ok. y tú también mencionaste el aspecto histórico, Claro. hablar sobre Sí, historia. yo creo que tiene mucho que Entonces, bueno, ver. sí, entonces, bueno, yo te dije precisamente, bueno, me gustaría también hacer el enlace con la ciencia, Ujú. eh, la religión y la historia, porque me parece que a pesar del pensamiento moderno, que tiende a pensar que están desligadas, hay muchas cosas, hay muchos puentes que podemos hacer entre esas disciplinas y que finalmente convergen, pues. Exacto. Y no es que una se pelea con la otra por usar una expresión. Y además que así se parece, pues, Ujú. porque Sí, siempre sí. tendemos a pensar que la ciencia está separada justamente de la religión y de la historia también, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser también nuestro trabajo demostrar y justamente con hechos, yo creo que es justamente buscar en los puntos más, como más críticos que se pueden observar que todas ellas, las tres, tienen un sentido común y que se puede probar además, porque yo siempre me Ujú. preguntaba también, o sea, cómo la religión puede ser, cómo puede estar relacionada con la ciencia y finalmente sí. La cuestión es cómo probarlo después. Y yo creo que esa es la Ujú. tarea que es más compleja ahorita porque ya la religión, perdón, ya la ciencia se separó justamente de la religión, siendo ella casi ya una religión, por así decirlo. Y ella tiene sus propios Ujú. preceptos y tiene sus propias reglas y sus propias formas justamente
que ya ella se volvió un absoluto y pensamos que justamente como la vemos como un absoluto, ya ella no pertenece más a la religión. Pero es una mentira, creo yo. Creo que ellas están ligadas, creo, y más allá de que creo, estoy casi seguro que están ligadas y que además puede ser probado. Ujú. Sí, tal cual. Entonces, precisamente por la naturaleza de los temas, que son temas, digamos, profundos y serios y que finalmente nos tocan a todos, porque Claro, a nivel de cultura, eso es si tú te cierto. pones a indagar, que es parte del trabajo que estamos haciendo también, si nos ponemos a indagar la base, todas las bases de la sociedad y la cultura, sobre todo occidental, Ujú, que es después de todo el punto de vista de nosotros, porque crecimos en una cultura occidental después de claro. todo. Em, las bases, si te pones a indagar y te pones a investigar, son las bases, por así decirlo, judeocristianas, Ok, sí. que dieron luego paso a las leyes, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo vamos a profundizar Durante los más episodios, adelante. claro. Y que también inclusive los principios de la ciencia, como se practica en la actualidad, Ujú, está en, está protegida por de alguna manera, o tú puedes tú puedes hacer ciencia y practicar la ciencia, ujú, siempre y cuando asumas ciertos principios que ya están preestablecidos, que, que sí, no, sobre los que no pensamos de manera consciente, consciente. digámoslo así, Claro, pero que están allí. Por ejemplo, si vas a investigar algo, tienes que presuponer que saber ese algo es mejor que no saberlo claro, y que ese algo te va a llevar a poder aportar algo a la sociedad. Si no, no lo investigarías. claro. Pero además la Y que, investigación... y que, el- Ujú, y que la conclusión no va a ser algo negativo necesariamente, que es allí de donde se podría desligar la ciencia de la moral, que tú dices, bueno, puedo investigarlo y puedo hacerlo simplemente porque, por la curiosidad o porque se pueda, pero no te preguntas si es bueno o malo. claro. Eso, bueno, Pero yo creo, y es... tomándote de la mano lo que estás Ujú, diciendo, es, tú siempre vas a investigar algo que ya está prehecho, por así llamarlo, o preanalizado justamente para darle justamente como un logos, o sea, darle un significado a lo que justamente que estás viendo. Porque si no, no tiene ningún sentido ujú, tener como una percepción de algo, porque está justamente ligado la cosa, o sea, la cosa material, con el intelecto. Y ellas dos no están desligadas. Y justamente lo que necesitamos nosotros es darle como un significado y darle además unas formas para ver de dónde viene eso, cómo viene eso, de dónde viene eso. O sea, es la ujú, cantidad de preguntas que nos hacemos ujú, de esa cosa que ya está. O sea, quiere decir que hay una previa, hay algo previo justamente para poder investigar. Y bueno, ahí justamente lo vamos a hablar ujú, seguramente en los próximos capítulos, pero me parece interesante también ok, que lo saques ahorita, pues. ujú. Sí, sí, no es precisamente eso. Y bueno, lo mencionamos un poco precisamente porque, bueno, la gente se pregunta, obviamente, o sea, por qué van a tocar esos temas o Sí, qué tiene que ver uno con el otro. claro, O finalmente, bueno, quiénes son estos pendejos, por no usar otra palabra, y por qué vamos a escucharlos si no son, porque ni tú ni yo somos expertos. claro. Pero ese es precisamente, y allí enlazo con otro objetivo del podcast. Yo creo que lo interesante va a ser, primero, que nosotros estamos partiendo desde este punto de vista o de estas bases. Además, humildemente, ¿ah? Y sí, exacto, pero eso no quiere decir y yo creo que es lo más interesante, por lo menos hablando por mí, Ujú, para mí sería súper, y creo que lo veo más bien como una aventura, ujú, porque yo creo, y bueno, hablando por poner un ejemplo de anécdotas personales. ujú, Por ejemplo, para mí las conversaciones más interesantes son conversaciones donde tú estás hablando sobre un tema y a lo mejor tú dices tu punto de vista o tu opinión o sabes un poco de algo
Lo desarrollas, pues. y lo pones sobre la, exacto, lo desarrollas, lo pones sobre la mesa, y a lo mejor viene otra persona que piensa diferente y tiene otro punto de vista, y digamos que también está informada sobre el tema, y entonces reta tu idea o reta tu opinión. Y Sí. eso es, y eso es, y eso me parece súper interesante porque, primero, o sea, si el diálogo es sincero, Ujú. los dos están apuntando hacia la verdad. Claro. Que eso O es lo que sea, hablamos, yo no estoy justamente. en contra, exacto, yo no estoy en contra de tu opinión, Sí, yo creo que ahí, sí. y es súper, y es interesante desde el punto de vista psicológico en el sentido de que, primero, bueno, tienes que prestar atención a lo que dice la otra persona porque muchas veces esa persona tiene una motivación personal o Claro, egoísta. claro, A lo mejor ella quiere simplemente imponer su opinión sobre la tuya. Pero, volviendo a lo que mencioné anteriormente, si el diálogo es sincero, precisamente, los dos están apuntando a la verdad y los dos quieren aprender algo del otro. claro. Pero, Y finalmente, finalmente, si yo tengo la razón, si la otra persona tiene la razón, si el diálogo es sincero, vamos a llegar al mismo punto. sí, pero O yo... vamos a, o vamos a, o vamos a tener muchas cosas en común, pues. Ok. Eso es en el caso ideal. En el Claro, caso, un pero, caso súper ideal. pero yo creo que también en el caso ideal, justamente, y como tú lo estás nombrando, es si los dos tenemos un punto y los dos tenemos una... Y si el diálogo realmente es sincero, como tú lo estás nombrando, y queremos los dos llegar al mismo punto, uno de los dos tiene que ser verdadero. O fragmentos del Ujú. otro tiene que ser falso. Sí, sí, O a lo mejor los dos están en una apuntando a lo mismo, ignorancia. exacto. En lo- Desde dos ángulos distintos. Exacto. Y precisamente por eso, volviendo a los temas que vamos a tratar, quizás hay un ángulo que sea el ángulo científico Ujú. y el otro ángulo que sea el ángulo, no sé, por decirlo algo, teológico. Ok. Y los dos no tienen que necesariamente estar en contra uno del otro. Lo que sí puede pasar, y creo, no sé si es lo que tú estás tratando de decir, y bueno, me corregirás Ujú. si no es eso. Creo que quizá lo que tratas de decir, y como yo lo veo, Ujú. es que hay, uno está contenido dentro del otro, o Sí. uno está en una jerarquía más alta que la otra, Sí. y contiene el otro. Es decir, la ciencia puede estar contenida dentro, O sea, no sé si es dentro de la religión, pero dentro de una verdad más grande, claro. por decirlo así, de la manera más Claro, neutral. sí. Por eso yo digo que es justamente para poder aceptarlo, si realmente lo que tú dijiste al principio es, si los dos están apuntando justamente a buscar una verdad y no realmente a solamente discutir por discutir, entonces uno de los dos, si los dos tienen ideas que estén similarmente paralelas, pero tienen cosas en disonancia, uno de los dos no va a ser, o en todo caso tiene que asumir que algo de lo que sabe o de lo que entiende o de lo que percibe tiene que destruirlo para justamente aceptar la verdad que está sobre esa. Ujú. Bueno, si tiene que destruirlo, si no, si es incorrecto, o integrarlo Mira, salieron unas... en una... No sé si se va a ver en el podcast, pero salieron unos globos, no sé. Algo dije. Hicimos con la fiesta, hicimos movimientos como de celebración. Exacto. Quizás no destruirlo, aunque puede pasar, obviamente. Pero es que es lo que es el caos. Sí, o integrarlo. Integrarlo en una verdad más grande, pues en una jerarquía más grande. Porque no necesariamente niegue lo que ya tú piensas. Quizá lo que ya tú piensas está Sí, integrado, pero no te has dado cuenta. es verdad, también. Es verdad. Tienes razón. Pero Podría pasar. lo que pasa es que yo estoy partiendo justamente también del pensamiento que las dos personas tienen en su forma de observar y que justamente en su forma de observar las dos son totalmente distintas.
O sea, los dos pensamientos son totalmente distintos. Y cuando son totalmente distintos, si los dos de verdad quieren llegar a un punto centro, que es la verdad, que está por encima, entonces uno tiene que entender, o los dos, o uno de los dos, tiene que entender que hay algo más arriba de ellos y de construirse. Y de construirse es, o sea, es un proceso muy fuerte además, primero porque tienes que desconstruir muchas cosas Ujú, del pensamiento que uno mismo tiene y después aceptarlo. Y yo creo que eso es un proceso muy fuerte, pero ahí es justamente cuando se desconstruye y se construye donde la persona va a entender y donde es, ah, ok. Y es humilde, por eso yo comencé con eso, porque tienes que ujú, ser muy humilde para entender que no tienes la razón. Y eso es, creo que es muy fuerte. ujú. Sí. Creo que ese es justamente el punto donde también yo quiero tocar mucho aquí en el podcast, porque muchas veces nosotros nos preguntamos cosas y muchas veces nosotros damos por sentado cosas que no sabemos en realidad y que hay algo que está por encima de nosotros, pero nosotros por sentir o por pensar que tenemos una ligera capa de lo que queremos tratar o queremos hablar, entonces ya sentimos que tenemos todo abarcado y que finalmente no es así, finalmente Ujú, necesitas preguntarte más, buscar más, investigar más para justamente llegar a esa verdad y que llegando justamente en ese camino hacia esa verdad, tienes que desconstruir muchas cosas para dar con el mero centro, por así decirlo. Digo yo. ujú. Sí, sí, lo veo también así. Es, es precisamente lo que estamos haciendo. Si no pensáramos, o sea, si no pensáramos que hay algo interesante, hay algo allí a lo que apuntar, a lo que llegar, no estaríamos teniendo esta conversación. Exacto. ¿Cuál es el sentido, pues? ¿Cuál es el Claro, sentido del logos, pues? claro. Y también lo que tú dijiste, también puede pasar en el caso no contrario, sino paralelo, en el que tú piensas que sabes o das por sentado ciertas cosas y te estás, estás Anclado, pues. partiendo de una base, exacto, estás partiendo de una base que das por sentado, pero que no te das cuenta que ya estás asumiendo. O sea, porque, por ejemplo, nosotros aquí asumimos que es bueno tener estar en libertad de expresión, por ejemplo. Y no es algo que pensamos, es como que coño, qué fino que tenemos libertad de expresión y podemos hacer esto. Es Claro, algo que ya damos por sentado, pues, que no es tan obvio porque hay regímenes totalitarios, por claro, ejemplo. claro. Es simplemente por poner un ejemplo. Ujú. Entonces, bueno, ¿por qué, enlazando un poco con ese punto, por qué la gente nos va a escuchar si o sea, obviamente vamos a lanzar flechas? Exacto. Y yo quisiera responder a esa pregunta em, partiendo del principio, fue también lo hablamos antes de hacer el podcast. Ujú. Primero, estamos comprometidos a aprender, Exacto. solamente a quizás informar o decir lo que sabemos, Estamos sobre lo que aprendiendo. estamos informados, sino aprender. Y en ese sentido, sería interesante también, llevándolo otra vez al ejemplo de cuando tienes una conversación con alguien, sería interesante quizá más adelante una persona que sea realmente Experta. experta Ujú. venga aquí obviamente, a retar nuestras ideas, pues, Claro, y a nosotros también aprender a esa persona. Y quizás esa persona también aprender de nosotros, ¿por qué no? La cuestión es que aquí lo que no estamos, o sea, sí, no, estamos comprometidos en informarnos y hablar con base, pero, además de eso, también eh, ver o retroceder a lo que ya hemos hablado, la que hemos hecho para construir sobre eso y aprender. claro. Y cuando tengamos que
que devolvernos para volver a construir, lo haremos porque creo que es parte de la aventura del podcast. Claro, y es un proceso, pues. Exacto, un Sí, proceso. además que, Sin exacto. embargo, bueno, yo creo que la gente, lo que puedo decirles, porque y sin embargo, bueno, también quería hablar, que lo noté por aquí, de, de nuestros intereses, Ujú, porque eso también habla de nosotros, claro. y nuestras, por decirlo así, nuestra formación, pues porque yo entiendo que tú estás haciendo una formación de cuidado para gente con Sí, con discapacidad. enfermedades Sí. enfermedades mentales, que también es algo súper interesante. Y bueno, yo este año terminé también, como tú, un máster en, eh, enfocado en la inteligencia artificial Ujú, y la data, pues. ujú, O sea, pero eso nos da también claro, un poco de credibilidad, digo yo, claro. y también habla sobre nuestros intereses y quizá la manera, La porque todo perspectiva influye en también nuestra que lo personal, vemos. exacto, la perspectiva, exacto, desde donde vemos las cosas, y también nuestra personalidad habla de De cómo, cómo se inclina, ¿no? de lo que queremos, exacto, de lo que queremos para el podcast. Entonces, bueno, eso sería interesante tocarlo. Claro. Y eso simplemente para decirle, porque obviamente, ¿por qué la gente va a venir a escuchar estos dos huevones? Y lo que puedo decir es eso, pues, o sea, estamos interesados en aprender, estamos comprometidos y nada, para adelante, pues. Sí, yo creo que, exacto, yo creo que nosotros somos humildes en decir que nosotros no sabemos todo y justamente ya porque Obviamente, ¿no? Sí. previamente nos hemos sentado a hablar y han surgido conversaciones muy interesantes, Ujú, decidimos justamente lanzar este podcast porque nos parece que nuestras ujú, conversaciones son tan interesantes, incluso desde la ignorancia, y ujú, nos da como el, ¿cómo lo llamaría? Como el deseo o la inquietud justamente de querer buscar más. Y yo ujú, creo que ese buscar más es importante porque ahí es donde entramos en contacto con una verdad mayor que vamos creciendo y se pueden hacer la cantidad de preguntas que son tanto metafísicas como religiosas como ujú, etcétera, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué es la verdad? Y te puedes inmergir en toda esa cantidad de formas, por así decirlo, y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es darle justamente un auge a eso de esa inquietud que nosotros tenemos para que los demás también se inquieten, por así llamarlo, y también se apasionen junto con nosotros a aprender y a entender justamente cuál es la verdad de esta vida, ¿no? Que es lo que estamos intentando, en todo caso, no ujú, enseñarles a ustedes, sino más bien que ustedes los busquen por sí solos, pero nosotros darles las herramientas, si está en nuestra capacidad, justamente, siempre desde la humildad, para que ustedes puedan también preguntarse, para que puedan buscar y no se trata de aquí que nosotros somos mejores porque estamos buscando, sino justamente que nosotros somos ignorantes y queremos que no queremos que todos, o sea, tanto nosotros dos como ustedes también puedan moverse en esa ola y buscar más, buscar siempre más en la información, ujú, en saber, en conocer y estar en tranquilidad. Yo creo que eso es una tranquilidad increíble cuando uno conoce algo, cuando uno sabe algo. ujú. Exacto. Sí, sí, es una tranquilidad y, y también alimenta la curiosidad, pues Claro. porque tomando lo que tú habías mencionado también antes, em, precisamente mientras más aprendes sobre algo, mientras más indagas, mientras más lees, mientras más te informas, más te das cuenta que son más las cosas que ignoras Ya, que las cosas que sabes, pues, claro. Y, mien- obviamente. y mientras más sabes, mientras más conoces de algo, te das cuenta de que menos sabes de ese algo. Sí, tal Porque cual. tú dices, pero entonces, y entonces comienzan nuevas preguntas de las preguntas que ya tenías antes, y Ujú, entonces empiezas a indagar y tú dices, ¿hasta cuándo se termina esto? ¿Entiendes? Porque esto es ujú, infinito, esto parece algo infinito, ujú. y es eso, justamente. Pero se ve que justamente se Sí. toma un recorrido, y cuando tú miras hacia atrás, tú dices, perro, mira todo el camino que me he echado, a pesar de Ujú, que todavía no lo sé todo, porque nunca lo vamos a saber todo, pero
ya desde el punto A hasta este punto que estoy ahorita, que es el B o X, y Ujú, he hecho un largo camino. exacto. Ujú. Sí, tal cual. Y yo creo que siempre va a ser más lo que no sabemos que el de lo que sabemos. Claro. Porque, y esa es la riqueza tenemos la fortuna, bueno, ese es otro punto que quería tomar, Ujú. porque ahorita todo el mundo está haciendo podcast Sí, exacto. y- de cualquier cosa y, y porque, o sea, no es que nosotros queramos entrar en esa moda, pero ¿por qué los podcasts son tan populares ahorita? Pues es una pregunta que, que yo creo que es válida Claro. para estos tiempos, pues. Y bueno, finalmente decidimos hacerlo porque primero es gratis, o sea, pues tú haces un video y lo montas, o sea, no tienes que pagar, tienes que con un celular y ya tú te Claro. grabas. O sea, afortunadamente la tecnología ahorita nos da esa oportunidad. Claro. Y, a diferencia de quizás los medios tradicionales como la televisión, o sea, para salir en una entrevista de televisión, Sí, tiene que ser famoso tienes para que ser a entrevistar. una persona famosa, exacto. Eh, Era más costoso o es más costoso, Sí, porque bueno, tienes todo un equipo de personas atrás, tienes una producción, claro. tienes un tiempo limitado, porque bueno, y es por cosas Por técnicas cuestión también de dinero, de del plata. espectro. Sí, del espectro. Y también que el espectro radioeléctrico es limitado y a diferencia del internet que es ilimitado, entonces bueno, todo el mundo ve lo que quiera a la hora que quiera. Claro. Entonces bueno, tomamos Esta pequeña esta ventana. oportunidad, pues, por decirlo así. Sí, Exacto, esta pequeña ventana para hacer nuestro humilde podcast. exactamente. Que además vamos a estar Em, por YouTube, vamos a estar por Spotify, Ujú, vamos a estar por Apple Podcasts. Entonces por ahí nos pueden ir viendo, justamente haciendo una pequeña cuña. También vamos a estar en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, que ya no es Twitter, sino X. Este, Facebook. X. Ahorita estamos justamente creando Ujú, todos los portales. Pero bueno, poco a poco ya nos van a ir conociendo. Y bueno, también vamos a... Mucha gente me dijo que por qué no tenemos el podcast en inglés. Porque, bueno, nosotros también, ujú, eso creo que también fue importante decirlo, es... Bueno, creo que información se consigue mucho en inglés en internet. Yo creo que mucha gente puede conseguir, ujú, que hable inglés me refiero, puede conseguir muy buena información. Nosotros también lo que estamos intentando es toda esa información que estamos recopilando, tanto de videos que vemos, tanto de libros que leemos, tanto de toda esa media que recopilamos, también la estamos transmitiendo a personas de habla hispana, porque creo que los dos, y creo que Alan también está de acuerdo con eso, es que se consigue muy poca información, información que no es totalmente clara, información que no es totalmente verídica, y que falta. Falta yo creo que información y ujú, está interesante porque son muchos hispanohablantes, pero la mayoría de la información siempre se consigue en otros idiomas que no es el español. Y que sea totalmente certero y personas que ujú, son totalmente de otra índole, ¿no? Como estamos escuchando ahorita que ujú, Peterson o Sansha Moon ujú, o de los libros que compramos, que René Girard, o siempre ujú, son, claro, uno los puede conseguir en español, pero yo no sé si la gente también conoce de esas personas. Yo conozco por mi hermano, o sea, ujú. Sí, porque él los lee, porque él los leyó, pero si no, por mi propia cuenta, yo creo que nunca hubiese ujú, conocido a estos editores y a estos escritores, mejor dicho, ¿no? ujú. Exacto. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque quizá, bueno, sí es cierto que quizá falta información. Sin embargo, yo creo que la información está allí porque nosotros tenemos
En habla hispana también tenemos Bochinche. una... Sí, no, no, bueno, aparte de eso, pero tenemos también mucha riqueza literaria y cultural. Sí, Está allí, pues si te pones a indagar, tú encuentras muchas cosas, muchísimas cosas interesantes, pues sí. también pensadores igual profundos, Seguramente, sí. eh, información. Yo creo que el detalle es que quizá no está tan difuminada a nivel de internet. Es cierto. Yo, Porque yo creo que el inglés domina el mercado, sí. el internet, exacto, el mercado del internet es en inglés, pues. Sí, sí. Y no necesariamente eh, hay, por ejemplo, el mercado de los ebooks, por ejemplo, los Ujú, Kindle. Tú puedes conseguir un libro en inglés en físico o en Kindle, en digital, ujú. y tienes los dos, pues. Quizás tienes un libro en español, pero no lo consigues en digital, pero existe igual. Claro. Porque precisamente el mercado, o sea, la gente, hay más Hay demanda, más demanda, es claro. la palabra, hay más demanda para los libros en inglés, pues. Exacto, O sea, quizás exacto. no es no hay tanta Demanda, pues. motivación, no es la palabra. Sí, tanta demanda, no hay tanta, se me fue la palabra, pero es eso es exactamente eso. Exacto, No hay tanta demanda para los libros en español, pues exacto. simplemente. Pero yo creo que tomando de esa idea, nosotros lo que venimos a hacer aquí es justamente eso, pues. Y vamos también justamente con las redes sociales, como ya los dije, entonces para justamente utilizar las redes sociales de una forma también mucho más eficaz, porque ahorita lo que es 800 millones de vistas, un TikTok que baila, entonces, ¿entiendes? Entonces yo creo que también nosotros lo que vamos a Sí, hacer un sí. poquito es darle información, información interesante, a lo mejor, información que esté a lo mejor no, pero me refiero a es que esté bien hecha y que justamente aprendan algo, porque yo creo que ahí podemos utilizar esas medias, esas social media, para justamente darle algo importante a la comunidad que queríamos crear justamente, que esté con nosotros. Y Ujú. bueno, justamente ya tenemos, mira, no tenemos casi nada en nuestro Instagram, que ya lo abrimos hace poco y tenemos como casi 30 seguidores, o sea Ujú. que bueno, Ujú. Estamos y empezando estamos apenas. empezando apenas Imagínate, imagínate el en quinto un año. capítulo. Entonces yo creo Un que millón de vistas. puede ser muy interesante para todos nosotros, pues. Y utilizar Sí, sí. justamente toda esa social media para darle un buen uso. Que eso es súper importante ahorita, yo creo. Sobre todo para los chamos. Y sí, precisamente ese es otro punto que también, qué bueno que tocaste. El tema, porque bueno, el tema de las redes sociales eh, y por qué quizás hacer hablar una hora, hablar paja una hora en Ujú, vez de hacer videos cortos, pues. exacto. Yo creo que bueno, primero hay ciertos temas, precisamente por la naturaleza de los temas que vamos a tratar, en donde tú puedes hablar una hora y media y apenas estás comenzando A abordar el tema. a abordar el tema. O Claro. sea, son temas de verdad Bien complejo, sí, eh, sí, sí. complejos, profundos. Y, y bueno, finalmente redes sociales como TikTok favorecen más bien el contenido corto, pues. Exacto. No necesariamente es bueno o malo, todo depende del contenido, pero de la manera que están construidas, y eso también hablaremos quizá en un podcast sobre eso, em, primero favorecen el contenido corto, que si vas a hablar de o quieres saber sobre un tema profundo, no te va a No dar te da nada chance. interesante o no va, exacto, no va a llegar al punto. Y que finalmente, si lo consumes mucho, em, te acostumbras a ese formato Claro. y entonces, coño, un podcast de una hora es burda de algo que ladilla, no voy a escuchar. Claro, pero ahí es donde Pero, tú ves que justamente ya está como programado para los jóvenes y ahorita también ujú, nosotros para para los más sí, adultos, que sí, justamente es ese scrolling
que Ujú. nos da como una dopamina, y eso lo vamos a ver seguramente en un episodio, como tú bien Sí, lo dijiste. sí, 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 Nos da una dopamina rápido, pero entonces necesitamos otra vez, y vuelve otra vez, y baja otra vez. Y entonces estás sí. en ese círculo, en ese ciclo vicioso que se vuelve, además, se vuelve adictivo, además. Y adictivo Ujú, ujú. de forma dura, pues, o sea, de forma bien asentada. Literalmente adictivo. Ujú, Sí, la neuroquímica te cambia, pues. claro. Pero, sí, bueno, eso por un lado, que es lo que iba a decir. Por el otro, em, lo que tú dijiste, sí, bueno, los jóvenes están particularmente, Más vulnerables. son particularmente vulnerables a ese tipo de cosas. Nosotros también, ¿ah? Sin embargo, sí, no, No no, escapamos. no escapamos, no importa la edad, pues, en ese sentido. Sí. A lo que iba es que, em, por ejemplo, ¿por qué vas a ver por qué vas a escuchar un podcast de 1 hora en lugar de ver un video corto? Porque vamos a hacer podcast muy El- interesantes. Exacto, primero la naturaleza, la naturaleza del tema, y segundo, por ejemplo, mucha gente asume, y esto pasaba también con la televisión, que la mayoría de las personas tienen un rango de atención corto, Sí, o sea que tú después de 1 minuto te dispersas, pero realmente no es así, pues. Y, por ejemplo, en la televisión, la gente o los que estaban en ese medio asumían que, bueno, si haces un show muy largo, la gente se va a se va aburrir, a pues, o aburrir. se va a dispersar. Sin embargo, con el nacimiento de las plataformas de streaming y todo eso, Se em, derrumbó todo eso, ¿no? nos dimos cuenta que de lo contrario, porque no sé, tienes una serie eh, de como Game of Thrones, Exacto, por ejemplo, que tiene intriga, tiene una trama súper compleja y se enlaza una cosa con la otra, como si fuera una telenovela, pues. claro, Y tú puedes ver 5 capítulos uno detrás de otro y estás 6 horas allí y estás prestando atención, claro, no estás disperso claro, y te atrapa. Entonces yo creo que depende más bien, y por eso quería hacer el enlace, depende del tema que estés claro. tratando ¿Y cómo lo estés tratando? y cómo lo estés tratando, exacto. Si es algo interesante, le interesa a la gente Se va a quedar se va pegada. a calar nuestro podcast. Claro, claro. Esperamos que sí. Esperemos que sí. Exacto, por eso es simplemente a lo que iba, pues. Exacto. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya que tú tocaste ese punto, Ujú, y justamente que vamos a tocar, y yo creo que lo hemos hablado y ya creo que está un poco claro, pero lo quería decir en todo caso es para que quede como asentado, es que nuestros temas van a ser justamente en la visión totalmente religiosa, teológica, por así llamarlo, y nosotros justamente nos vamos a abocar a informarnos más, como ya hablamos. Nosotros no somos expertos, pero nos vamos a abocar justamente en buscar la información y por qué sí, y por qué no, y ta, ta, ta. ujú, De una visión justamente también científica, porque ahorita yo creo ujú, que eso es a nivel mundial, que es un poco la visión de hasta que yo no lo vea, no lo creo, ¿no? Y es justamente que ujú. la visión del ser humano es siempre observar primero. Necesitamos justamente observar para poder creer. Y bueno, ya vamos a tocar muchos temas con referente a eso, pero Ujú, para mí eso ahorita es muy interesante porque ahí justamente parte la cuestión de la fe, ¿no? Que venimos, que justamente también trata un poco nuestro ujú, podcast. Pero nosotros también queremos tocar esos temas porque creo que y estamos justamente seguros que incluso cuando no deben ser eh,
todo totalmente probado, incluso se puede Ujú. probar. Incluso cuando todo Sí, no tiene sí. que ser probado, incluso yo creo que es probable. Y ahí justamente la tarea, la gran Ujú. tarea que nos vamos a abocar Alan y yo en probar justamente lo que es en todo caso casi improbable. Y buscar las maneras, buscar quién lo dijo. Y nosotros también dar nuestros propios análisis también, obviamente. Ujú. Y justamente correlacionado con eso, la historia. Porque la historia, sin la historia justamente es justamente lo que dije yo al principio, que es en la investigación de justamente ya alguien que lo hizo y partir justamente desde esa investigación para que nosotros podamos y obviamente probar que esa investigación sea cierta para que justamente nosotros lo que vayamos a hablar según el análisis también tenga un poco de, de estabilidad pues. Exacto. Ujú. Sí, yo creo que todo es probable, bueno, quizá no todo, No todo. pero todo es probable, yo diría más bien comprobable, Ujú. pero todo depende de qué necesites como evidencia, Y qué todo es lo que estés también, buscando. también en los lentes que te pongas. Porque si Exacto. estás en una... y eso son fases de la vida, por eso yo también digo, porque ahorita, o no ahorita, pero me refiero es, si tú estás negado, absoluto, ya parte una cuestión de tu Ujú. propia personalidad, de tu propio pensamiento, tu propio intelecto, y si tú no quieres verlo, incluso te lo están mostrando, no puedes hacer nada, Ujú. porque ya es como esa línea delgada entre el querer y el poder. Y es una línea tan delgada que Ujú. parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando tú quieres, cuando realmente tú quieres, y fue un poco la visión que tú dijiste cuando dijiste, bueno, si los dos realmente quieren Ujú. una meta y los dos realmente quieren, entonces los dos van a aceptar aquel o asumir que está equivocado o que finalmente su posición tiene una visión que no es totalmente correcta o que sí es correcta pero que también tiene algo más grande que lo que está pensando. Justamente entra en el querer. La persona quiere hacerlo, la persona acepta a pesar de que esté equivocada, pero cuando no quieres, ya, ni porque le pongas todas Ujú. las pruebas que estén, pues. Y ahí justamente va a ser la Sí, dificultad también, ¿no? sí, sí, y muy importante eso porque tiene que ser también una invitación. Exacto, exactamente. Tienes toda la razón. No puedes Uno, obligar. sí, 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 obviamente, y, ¿cómo decirlo? Si tu objetivo de base o tu motivación es imponerte, ya estás partiendo desde, ya estás partiendo desde, estás empezando mal. Claro. Sí, yo creo que primero tienes una invitación, es como decirte, bueno, esto es lo que yo Veo. tengo que decir. Claro, tengo que decir, claro. Ujú. Y también asumir, y yo creo que también esto es importante, asumir que la otra persona también tiene algo que enseñarte. Creo que Claro, eso es también sumamente importante. claro. Sí, 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 sí. Sí. Pero yo también creo justamente en la convicción, porque Ujú. si la persona tiene algo que enseñarte, pero ya tu recorrido justamente está en entender no solamente el qué, sino el por qué, entonces ya también trata de la persona de estar en la convicción de entender la otra persona, desde dónde parte la otra persona, pero también de cierta forma, y bueno, puede sonar un poco mal, pero es en deconstruir justamente eh, de forma sana, por así decirlo, porque yo pienso y yo estoy convencido de que la crítica, o sea, la palabra crítica es negativa. Ella no tiene una forma positiva. Y la crítica siempre va a ser lanzada para mover algo, ¿no? Ella está, el Ujú. coso está, la cosa está, y tú lo que quieres es
lanzas la crítica y ella quiere mover ese algo de forma que esa fuente se destruya de cierta forma. Cuando está errada la otra persona, me refiero, ¿no? Y lo que tú quieres hacer es justamente que la otra persona entre en como en razón y observe justamente lo que está equivocado, si está equivocada, y cale otra vez para que ella otra vez entre otra vez. El problema que yo veo que la gente, porque la gente dice, no, pero es que es una crítica constructiva. Y yo digo, no, la crítica constructiva no existe. Lo que existe es cómo lanzas la crítica. Porque tú puedes destruir algo positivo en la crítica que estás lanzando cuando realmente lo que tienes que hacer es girar en cómo lo estás diciendo y en destruir justamente lo que está Ujú. mal, pero en cómo lo vas a destruir, porque puedes destruir justamente algo que esté positivo y ahí es donde por ejemplo, si le lanzas a un niño, pues por ejemplo, yo veo siempre la Ujú. correlación con un niño. Si tú criticas al niño y le lanzas con todo, él sabe que lo está haciendo, tú sabes que lo está haciendo mal, pero como lo estás haciendo, puedes dejarle un trauma al niño, ¿no? Por Ujú. así decirlo. Ujú. Pero es justamente cambiarle, pero en la forma del cómo. Y que se destruya algo que está mal, que está errado, que está negativo, etcétera, pero que él se cale otra vez como un rompecabezas de forma positiva. Entonces, eso es un punto que yo también quería hablar vamos a hablar Ujú. seguramente en otro Sí, episodio, sí, sí. pero para No, mí pero es es interesante porque interesante mencionar todo eso, claro. es para mí No, interesante. sí. Ujú. Dime, dime. Dime, dime. Nos Viendo lo decimos. que está, lo que se ve. Me dices tú a mí y te digo yo a ti. Sí, no, bueno, precisamente lo que estaba pensando era que finalmente, em, porque bueno, puedes estar, ponerte al nivel de cómo lo digas, Ajá, que es el lenguaje que estés usando para transmitir lo que estás diciendo. claro. Pero más atrás, o sí, más atrás está finalmente la intención. Exacto. Porque no es no es solamente o no es ni siquiera el cómo lo digas. Porque tú puedes pretender destruir De forma bonita. Sí, o, sí, 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 sí. o imponerte sobre el otro usando usando Formas palabras bonitas. bonitas, sí. Exacto. Entonces es Es verdad. verdaderamente la intención, pues. Y, y eso es también súper súper importante en el diálogo, pues, cuando estás hablando con otra persona. Sí. Em, Porque quizá la otra persona lo está haciendo con la mejor intención, que creo que es finalmente lo que importa. Sí. Y entonces es el trabajo, bueno, no el trabajo necesariamente, pero si tú lo tomas mal, digamos, pongamos este escenario. La Ujú, persona te está diciendo algo verdaderamente, está saliendo de su corazón y con las mejores intenciones, pero a lo mejor usa las palabras o usa palabras que no debió, pues, y tú te lo ujú, tomaste súper mal. ujú. Em, Creo que primero debemos asumir, primero que es difícil, debemos asumir lo mejor de la otra persona, a menos que ya tengas evidencia. Y por eso es súper súper interesante cuando tú estás conversando con alguien, prestar atención verdaderamente a todo. No Sí. solamente lo que dices, sino... Al, al, Porque al cuando gesto tú... corporal. Ujú, exacto. Porque, por ejemplo, tú y yo nos conocemos desde que tenemos 6 No, años, hace años. desde que nacimos. Sí. Y yo sé que cuando tú me dices las cosas, yo asumo que tú me lo estás diciendo con la mejor de las intenciones porque ya nos conocemos. Claro. Pero entonces yo tengo que asumir eso. Entonces cuando tú me dices algo, si lo tomé mal, yo tengo que primero asumir que no lo hiciste con mala intención Ujú, y luego comunicarte a ti, esto es lo que quisiste decir. claro. Y tú me tienes que decir sí o no. Claro. Y justamente en la Entonces, sinceridad. O sea, entonces, exacto. Entonces el que está recibiendo la información también tiene responsabilidad. claro. La responsabilidad de, primero, asumir, a menos que tengas evidencia de lo contrario, asumir lo mejor
y asumir que quizás entendí mal, o si entendí, si creo que entendí, luego decirte, esto es lo que quisiste decir, Ujú, o esto es lo que querías transmitir. ujú. Y ahí la persona te va a decir sí o no, y allí ya todo está claro. Claro, Y allí podemos continuar entonces. claro. Por eso es que muchas, y esto pasa muchísimo cuando la gente conversa. Ujú. Yo te digo algo, tú lo tomas mal, y no es lo que yo quise decirte, Claro, pero entonces tú te molestas y ya no me dices, claro. ya, pero por qué estás molesto? Claro, ya empieza a escalar y ya Sí. la escalada comienza en una cuestión de yo me impongo sobre ti y ya no me importa la razón. Ujú, Ya la razón se perdió. Ya lo que me ujú, importa es imponer lo que yo estoy diciendo para molestarte. exacto, tal cual. Y sí y pasa, y, no, y uno lo ve en la vida, pues. Mm, Yo no diría que lo aprendí, pero me di cuenta conscientemente de eso cuando ujú, empecé también a leer, por ejemplo, es la misma estrategia que usan los terapeutas cuando hablan con una persona. ujú, ujú, ujú. Ellos tienen la responsabilidad de aclararle a la otra persona lo que a lo mejor la otra persona No no, entiende. no se está dando cuenta Claro. o no entiende. Pero bueno, eso es algo que seguramente tocaremos con más Sí, profundidad sí, también, sí, sí. cómo la gente se Sí, comunica y todo eso. sí. Em, Pero interesante, interesante. entonces, bueno, básico, sí, 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 y yo creo que eso estemos tú y yo, si bien no anda preguntando en tercera persona el podcast, que nosotros dejamos la invitación abierta a cualquier persona Es cierto. que quiera conversar con nosotros, Sí. que sepan que nosotros vamos, Vamos con todo. eh, exacto, vamos con todo, pero con las mejores de las intenciones, pues. Claro. Y que aquí puede venir una persona que esté totalmente en desacuerdo con lo que estemos diciendo y nosotros, bueno, yo hablo por mí, por ejemplo, Pero yo luego voy a ya, asumir, nos metimos en esto, ya no hablen solo, ya nos bueno, lo metimos, habla mismo saco. esto es un matrimonio. Sí. Pues si no estás de acuerdo con lo que estás diciendo, o si yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, yo primero voy a asumir que tú tienes la mejor intención con lo que estás diciendo y que Claro, tengo algo que aprender de ti. claro. Por eso, pues, invitamos a las personas que no estén de acuerdo con lo que estamos diciendo, que sean ateos, o que no crean en la ciencia, o que crean solamente en la ciencia, o sea, de cualquier ámbito. Claro, claro. Por eso. Y no sé si tú también piensas lo Sí, sí, mismo. sí, yo estoy totalmente abierto. Justamente es poner las ideas sobre la mesa y discutirlas y ver lo mejor que se saca de ellas. Ujú, Y si nosotros tenemos que aprender algo, aprenderemos seguramente. ujú, Y la idea también es de la otra persona, de ujú, ustedes también, es asumir ujú, también que nosotros lo estamos haciendo con la mejor intención, como lo está diciendo Alan, y que ustedes también tengan justamente la humildad para aceptar en el caso de ujú, que, o no solamente aceptar, pero al menos dejarle es que ujú. la semilla de la pregunta. Y yo creo que, exacto, ¿no? Ujú. El cuestionamiento, sí, que es Exacto, diferente de la crítica. exacto. Yo creo que es mejor cuestionar, o es más positivo cuestionar que criticar. Sí, yo creo que sí, porque la Ujú, crítica ya, y por eso yo digo, pues, o sea, la crítica siempre va a ser destructiva. La cuestión es cuándo vas a criticar, cuándo vas a hacerlo. Y yo creo que para cada cosa hay sus formas, pues. Y en este caso lo que queremos es, seguramente vamos a hacer muchas críticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que queremos también es dejar esa semilla de cuestionarse, pues, ujú, de estar con nosotros en justamente este camino y apasionarnos en respondernos en su mayoría las preguntas que nos estamos haciendo de por ujú, vida, porque es así, yo creo que es así, ujú, es en cada etapa de nuestra vida que nos estamos haciendo unas preguntas cada vez más de un nivel más alto y de un nivel más alto y de otro, o ujú, sea, cada vez vamos a ujú, mayor y creo que ujú, lo que yo veo en todo caso, y tú que lo tocaste justamente de donde yo vengo, de donde yo estoy trabajando, de lo que yo estoy haciendo día a día, con las personas que trabajo, con las personas, o sea, mis compañeros de trabajo, las cosas que yo observo es súper interesante.
Y Ujú, yo veo que como sociedad, por así llamarlo, también vamos en decreciendo, pues vamos hacia abajo. ujú. En muchos aspectos, sí. Ujú, Y sí, queremos ser como también un poquito de luz en tanta oscuridad, yo creo. O sea, yo creo que eso fue una de ujú. las cosas que a mí me tocó porque, bueno, y aquí lo vamos a hablar en el podcast porque yo creo que Alan también está de acuerdo con eso, tú lo dirás ya, pero nosotros también creo que hemos caminado por caminos muy oscuros, pues, ¿no? Sí, 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 yo creo que como la mayoría de las personas, Claro. diría yo. Y hay personas que han caminado por caminos mucho más oscuros que Que nosotros, pues, estoy nosotros. seguro. Sí, estoy seguro. Nosotros podemos hablar, sí, bueno, de nuestra experiencia. Claro. Y si hay personas que han caminado por caminos más oscuros, también les invitamos Están invitadas, pero justamente es a la nuestro visión de podcast. que nosotros no venimos aquí a darnos de santos tampoco, sino más bien darles a entender que nosotros hemos caminado por caminos muy oscuros y que de cierta forma ese camino tan oscuro que hemos caminado nos ha hecho despertar de las estupideces que hemos hecho, de esa ceguera justamente que hemos estado envueltos y que ahorita justamente lo que estamos intentando es respirar otra vez, darnos otra vez luz en tanta oscuridad y también transmitirlas a ustedes, pues. Y por eso justamente yo tomo y toco también el punto de la parte teológica, pues, de la religión. Y yo lo digo aquí claro, pues yo soy católico y yo también quiero tocar muchos puntos de eso porque ahí se pueden conectar justamente lo que queremos hacer con el podcast, que es tanto científico como histórico y teológico y llevarlos a ustedes para que encuentren también un poquito de luz. Si nos permiten, por así decirlo, y si tenemos la dicha justamente de que un poquito de lo que nosotros estamos investigando, de lo que nosotros estamos haciendo, es que le lleguen a ustedes, que le lleguen a ustedes y que sabroso y que chévere es que nosotros podamos también aportar un granito de arena y que esa carga que todo el mundo lleva encima, que la compartamos, finalmente, porque no hay nada más complicado que llevar una carga solo. Y yo Sí, creo que sí. eso es una cosa muy dura, pues. Entonces, y bueno, como Alan también dio la invitación, también estamos abiertos a las personas que quieren hablar, que necesitan ayuda, que tengan problemas y que necesiten hablar. Nosotros estamos. Esta ventana también está para eso, pues. Nosotros no somos expertos, pero estamos aquí y sabemos que no están solos. Y, y que así como nosotros hemos pasado por nuestros problemas y que muchos de ustedes también seguramente están pasando por caminos difíciles, estamos a la mano, estamos a la mano para aportar nuestra ayuda. Sí, yo creo que, eh, bueno, un poco en mi experiencia, yo creo que las personas que han caminado por caminos más oscuros son muchas veces las personas que tienen historias más interesantes que contar. Sí, 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 es cierto. Y, y si quizás usando un poco el lenguaje religioso, Ujú. si no crees o sea, si no crees en la luz, no puedes negar la existencia de la oscuridad. O sea, si crees, puedes creer que no hay Bien, ¿no? un bien mayor, Ujú, pues, un ujú. principio mayor, un Dios. Pero que consigas una persona que te diga que no existe la maldad en este mundo es muy difícil. Claro. Pero entonces ahí está su contraparte. Si existe la maldad y se ve como la maldad absoluta, tiene que haber su contraparte. Es, Ujú. es incluso matemático. Claro, porque si no todo, claro, porque si no todo es relativo, pues. Claro, es absoluto. Y sí. Y yo quería tocar también un punto que tú mencionaste primero sobre, bueno, que cada vez nos hacemos preguntas de más Ujú, alto nivel, por decirlo de alguna manera. ujú.
Sin embargo, es curioso que muchas veces, porque esto me suena, yo creo que a lo mejor le sonará a muchas personas, no sé Ujú, si sí también, suena más a nivel académico, es decir, que vas investigando, vas aprendiendo, vas leyendo, te ujú, vas haciendo preguntas, ujú, suena, suena a nivel, más a nivel académico. ujú. Pero es súper interesante que muchas veces tú llegas a una conclusión, a, a la misma conclusión a la que una persona que no necesariamente tenga un nivel académico o haya leído o haya estudiado, ya esa persona lo sabía antes que tú, Claro, o tenía la intuición o claro, el sentido común. Sí, porque yo creo que muchas veces nos enfrascamos en el conocimiento claro, o en la evidencia claro, cuando hay cosas que son obvias y que si nada más tienes que tener sentido común para decir, estoy haciendo una estupidez, pues. claro, No claro. necesito, no necesito tener que haber leído un Totalmente. libro para darme cuenta que estaba hablando estupideces, Claro, o sea, claro. por ejemplo. Y también son muchas de las conversaciones que yo personalmente he tenido interesantes. Sí. Y por poner un ejemplo también muy personal, Ujú, yo cada vez que aprendo, o sea, quizás no cada vez, pero la mayoría de las cosas más profundas, o muchas de las cosas más profundas que he aprendido, ujú, eh, muchas veces pienso en mi abuela ujú, y me doy cuenta de que hay cosas que ella, consejos y cosas que ella me ha dicho, ujú, y yo me pregunto, pero ¿cómo lo supo? ujú. ¿Cómo lo sabía? Y no es una O sea, cuestión académica, pues. es una sabiduría increíble, Ujú, de verdad. Y claro, son cosas que me han servido estando aquí del otro lado del mundo, en Francia. claro, Y finalmente, bueno, tú te das cuenta que hay muchas similitudes precisamente por el marco histórico y cultural y religioso también del occidente, que claro, finalmente hay muchas cosas que se parecen. claro, Pero entonces ella ya lo sabía, ¿cómo lo supo? claro. O sea, la sabiduría no, o sea, no hay correlación entre la sabiduría y el conocimiento. Claro, Son cosas son distintas, cosas pues. totalmente distintas. No necesariamente porque tenga más conocimiento es una persona más sabia. Claro, No tiene nada que ver. claro. Se parecen, pero no son. Em, exacto. Eso por un lado de lo que hablas de hacernos preguntas cada vez más profundas, por decirlo de Ujú, alguna manera. Y también lo que tocaste sobre la convicción, ujú, también muy interesante. Porque sí es verdad que yo creo que la actitud correcta es estar siempre abierto y desde la humildad. ujú, Eso no significa que uno no tenga la convicción claro, de lo que sabe o de lo que cree que sabe. claro. Y por ejemplo, si digamos que o estás conversando con alguien o estamos hablando sobre un tema, eh, por ejemplo, para mí lo interesante sería que, por ejemplo, digamos que yo cuando investigué burda sobre un tema, Ujú, me leí no sé cuántos libros, etcétera, etcétera, hablé con gente que sabía sobre el tema también, ujú, y yo tengo una opinión bien formada e informada sobre un tema, pues. ok, Y yo estoy hablando con otra persona, también asumiendo que puedo aprender algo, pero presentando, por ejemplo, mis argumentos desde ya todo lo que he construido. claro. Y entonces yo lo que quiero como persona, por ejemplo, es que yo presento mis argumentos, tac, 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 y hago una torre, hago un edificio, Ujú, y te lo presento a ti, y yo quiero que tú ataques ese edificio con todo lo que tengas, claro, con todo el conocimiento que tú tengas, y quizás suena contradictorio con respecto a la crítica, pero, o sea, que lo ataques no quiero decir porque si tienes una mala intención ya no funciona el diálogo. claro, Yo digo que lo cuestiones, creo, es la palabra. No, yo creo que tú cuestiones mi argumento con todo lo que tengas y desde la mejor de las intenciones, porque yo quiero, primero, si el edificio está bien construido, no se va a caer. claro. Pero a mí me interesa saber si no está mal construido, si está mal construido. Ujú. Porque entonces quiere decir que estoy meando fuera del perol, pues estoy diciendo estupidez. Claro, pero... Y finalmente, Ujú, finalmente, si se cae, mejor para mí, porque entonces aprendí algo.
Claro. Pero si no se cae, quiere decir que Está finalmente sólido, pues. sí tenían la razón, pues. Claro. Esa que está sólido y que mi convicción está allí, pues. O sea, no significa que por el hecho de que uno obviamente es sincero en su diálogo, Ujú, que no tengas la convicción de que hay cosas que sabes que son verdad, pues. ujú. Sí, sí, sí. Sí, eso por el lado de... Sí, claro. Ujú. Sí, sí. Y sí, yo creo que es totalmente cierto. Y justamente por eso también lo decía, pues porque, exacto, es que la persona me lance con todo lo que tiene, pero eso también es un efecto rebote. Porque si la persona me Sí, lanza sí, todo ok, lo que tiene, entonces ella misma se va a dar cuenta de que lo que tiene esa persona, si mi estructura está bien construida y no tiene huecos, entonces ella tiene que ser también humilde para aceptar que todo lo que me ujú, lanzó estaba de cierta forma, o puede ser desde un punto de vista incorrecto, o puede ser desde el punto de vista de que está totalmente incorrecto todo lo que está ujú, pensando. Y es justamente aceptarlo y, y asumirlo. Lo que pasa es que, claro, entre aceptarlo y asumirlo hay una brecha muy larga, porque tú puedes aceptar algo, te ujú, puedes molestar, y te vas a molestar, es lo más seguro, porque tú estás ujú, lanzando todo. Tú estás, vas a lanzar como toda esa rabia contra la persona, pero después te vas a tomar el tiempo y ahí justamente es dentro de la humildad de la persona que lo asuma y después lo reflexione. Porque si no, no va a pasar como ujú, el ciclo que necesita pasar para que la persona entre en, en, en justamente en convencerse de que, ah, bueno, sí, lo que yo dije, o mis convicciones, o lo que yo estaba, o todo lo que yo lancé, estaba incorrecto. O puede ser también viceversa, y es lo que tú dijiste, pues bueno, si ujú. todo lo que tú me lanzaste y mi convicción tiene huecos, entonces, bueno, yo tengo que o deconstruir o entonces buscar mejores vías desde lo que yo estoy pensando para construir mejor lo que yo estoy pensando porque tiene muchos huecos y no tiene lógica. Entonces, bueno, ahí bueno, es Sí, un trabajo de dos, pues. sí, sí, exactamente. Sí, quizás finalmente se terminen construyendo dos edificios, pues. Claro, Y a lo mejor terminas con una urbanización completa. claro, totalmente, O sea, totalmente. es muy complejo. Claro, Y claro, ya hay cosas que escapan de tu mano. Si la otra persona finalmente está errada en su razonamiento, en ujú, sus argumentos, ujú. de alguna manera ya no es tu peo que esa persona no quiera aceptarlo. Claro, pero mm, no es mi problema total, pero si yo realmente soy sincero y Sí. En un soy, caso extremo, pues creo yo. claro, bueno, podemos poner caso extremo, pero si una persona incluso no quiere aceptarlo, yo diría que hay que todavía dar a la persona de forma humilde y de forma sincera y de forma eh, verdadera, hacerle entender que en todo caso debería hacerse la pregunta. Porque Claro. yo no estoy de acuerdo con la visión de solamente destruir a la persona porque la persona esté incorrecta y después dejarla en su ignorancia. Me parece que Ujú. eso es entrar justamente en lo que está haciendo justamente desde la otra parte, ¿no? Querer destruirte porque tú estás incorrecto. Entonces, no, Sí, sí. tú estás incorrecto, pero te quiero enseñar y quiero estar contigo para que tú entiendas también de dónde está el incorrecto. Y ahí yo me voy justamente a la parte de religiosa, que es, yo no me voy solo, ¿entiendes? Yo te quiero salvar conmigo. Porque si de verdad existe un cielo y un Ujú. infierno, entonces, si yo realmente quiero lo mejor para ti, entonces yo quiero que vayas al cielo, no que vayas al infierno, ¿entiendes? Claro. ¿Entiendes? No quiero, ah, ojalá te quemes en el Ujú. infierno, eso ¿se entiende? Sí, ahí te vas ahí tú también para el infierno. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues. Y es algo, y en la mayoría de los casos, diría yo, no es inmediato. O No, sea, no es no puedes inmediato, para esperar que la nada. persona lo acepte toma tiempo. Y mientras más profundo sea el cuestionamiento, mientras el edificio tenga las bases más profundas, Ujú, porque esa persona siempre pensó así,
y todos sus principios y su forma de ser está construido sobre eso, Ujú. más tiempo va a tomar quizá que cambie su opinión, pues, Claro, claro. y viceversa. Pero yo creo, y está muy correcto lo que dices, solamente me gustaría añadir que la persona también va a observar si es totalmente sincero y... Porque claro, exacto, tú lo que dijiste es, exacto, yo lo acepto. Después para digerirlo, la persona tiene que observarlo. Y observándolo es justamente en que en el otro, el que justamente te destruyó, lo hace. Porque justamente entra en la ejemplarización, eres el ejemplo justamente Ujú, de lo que yo veo y que yo digo, ok, yo lo estoy haciendo incorrecto, estoy molesto porque me lo estás criticando y estoy mal, pero no solamente eso, sino que estoy observando que además que tú me lo criticaste, tú lo estás haciendo. ujú, Y cuando tú lo estás haciendo, yo entonces comienzo, ya termino la parte de la aceptación para digerirlo y, ok, entonces quiere decir que tienes razón. Porque si tú lo haces y además tiene un efecto, sea cual sea el efecto, ok, entonces sí lo voy a hacer. Es justamente, yo veo que es en la ejemplarización, en el otro, ok, lo observo y no solamente me lo estás diciendo, sino que lo estás replicando. Y en la replicación tienes un efecto, cual sea el efecto, que es potente. Y entonces lo voy a comenzar a hacer también igual. Y entonces como lo comienzo a hacer igual, tengo un efecto, sea para mí normalmente positivo, porque yo creo que es como un poco, bueno, no, sí, yo creo que en todo caso lo vas a hacer porque te va a traer algo positivo a ti. Porque es verdad que sí se puede ir por un lado negativo. Ahorita que lo estoy analizando, ujú. sí puedes irte por un lado negativo. Pensaba que no, Sí, pero pues, lo voy a pensar. sí, ese puede ser el ego, sí. No, eso es si empezamos, podemos durar 3 horas aquí hablando. Pero es súper interesante lo que dices porque sí, finalmente la palabra es el vehículo de lo que tú eres como persona. Ujú, Y lo que tú eres como persona se va a reflejar en tu comportamiento, en tu manera de vivir, exacto. etcétera. Mira, yo creo que Esos eran todos los hemos puntos. cubierto, Yo también tengo aquí todos, casi hemos todos cubierto todos los tachados. puntos y más todavía. Bueno, entonces queda decir solamente si tienes algo último que decir, alguna última reflexión, algo que quieras añadir para ya ir cerrando este episodio número uno. No, mira, todo lo que íbamos hablando, Ujú, si algo surgía o tenía algún comentario, lo iba anotando para decirlo luego. Yo creo que ya dije todo lo que quería decir, o por lo menos ujú, todo lo que quería decir en este podcast. ujú. Ya después hablaremos de otras cosas. Exacto. Y no, bueno, decirle a la gente, reiterarle eso, que nosotros estamos aquí con la mejor de las Mm, intenciones. Eh, Obviamente queremos que el proyecto crezca y se desarrolle más adelante. Eh, pero nuestra visión es simplemente tener un diálogo sincero, claro. hablar sobre temas que nos interesan, temas profundos y hacerlo de la mejor manera. Mm, Vamos a estar en todas las redes sociales. Y bueno, que si les interesa o les interesó lo que dijimos hoy, que nos sigan y bueno, estén pendientes para el próximo capítulo. exacto. Bueno, yo también quería agradecerles también, bueno, por escucharnos en este primer episodio. Siempre sean bienvenidos para esta pequeña ventana bueno, estamos abriendo aquí en diálogo atemporal. Exacto, como dijo Alan, bueno, estamos comenzando, estamos abriendo todos los vehículos justamente para llegar a más gente, para que la gente se una a esta comunidad. Vamos a ir publicando mucha información más en internet, en las redes sociales. Y bueno, nada, yo creo que así llegamos al final de este primer episodio piloto. Y bueno, ya prontamente nos vamos a estar viendo.
Seguramente, muy importante, en el próximo capítulo, para que lo tengan en cuenta, vamos a hablar un poco del Génesis. Vamos a estudiar algunas cositas y vamos a leer algunos libros también en pro a eso. Y vamos a tocar una pequeña parte del Génesis. No vamos a tocar todo el Génesis porque es demasiado largo. Pero vamos a ir tocando ciertos puntos del... Vamos a hacer una temporada completa nada más Sí, sobre el seguramente. Génesis. Pero vamos a comenzar por el Génesis y vamos a hacer muchos análisis seguramente. Y se vienen cosas buenas. Es súper interesante, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, señores, los dejamos hasta aquí. Espero que tengan unos buenos días, unas buenas tardes o unas buenas noches, dependiendo de donde estén en el mundo. Y cerramos el capítulo 1. Chao, chao, señores. Que estén bien.